decirte, Señor, gracias por este milagro maravilloso, Señor. Así que, Señor, una vez más, queremos pedirte que la palabra no, Señor, se convierta en conocimiento, sino que la palabra se convierta en vida y vida en abundancia en nosotros, Señor amado. Que la palabra nos hable de tal manera, Señor amado, que nos alinee, que nos limpie, que nos santifique, Señor. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Y son tus palabras las que transforman las vidas. Señor, no es lo que yo te digo, es lo que tú dices que transforma mi vida. Así que por favor, transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar, Señor. Ayúdame a caminar en tu palabra, a ser obediente a ella, Señor, a establecer mi corazón en ti, Señor. Tú eres mi roca, mi fuerza y mi fortaleza para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos. Bendiciones para todos. Hoy tengo en la pantalla Wilber. Dios te bendiga allá en Puerto Rico. El Señor te bendiga y bendiga a todos los que están alrededor tuyo, Wilber. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos. Pues hombre, llegamos a 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Vamos a recordar. Pablo había tratado el tema del don del Espíritu, de los dones del Espíritu y las virtudes del Espíritu. Y ahora concluyó esta sesión para explicar sobre el gobierno del Espíritu en las reuniones públicas. Resulta que ellos hacían reuniones públicas. Y al parecer, algunos de los corintios tenían la tendencia a perder el control en el ejercicio de sus dones. Entonces Pablo tuvo que poner orden y recordarles algunos principios básicos que debe tener una iglesia y cómo el Espíritu Santo debe gobernar. Y hay tres principios básicos de entendimiento y de orden en cuanto al ejercicio de una reunión pública. Entonces, ¿qué tal si empezamos con 1 Corintios 14, verso 1, y vamos a mirar por lo menos hasta el verso 5? Y dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizara, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una de las palabras favoritas de Pablo, y creo que la tomó prestada por supuesto, de la arquitectura, era la palabra edificar. La palabra edificar significa construir, y ese concepto no es ajeno a la figura de la iglesia como un cuerpo. Bueno, aquí tenemos varias imágenes, ya que el cuerpo de Cristo también es nombrado como
el templo del Dios viviente. Fue entonces muy bonita la palabra que escogió el apóstol Pablo, la palabra edificar. El problema que tenían nuestros hermanos de Corinto y que estaban cometiendo era que ellos enfatizaban su propia edificación personal y descuidaban para qué eran los dones, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos querían ser edificados a sí mismos, pero no querían edificar a los demás creyentes. Desde luego, esa actitud no solamente dañaba a los otros creyentes, sino que también esa actitud afectaba a aquellos que practicaban el uso de los dones de esa manera. Ahora, recuerden que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, la forma en que nos relacionamos entre nosotros finalmente nos afecta a nosotros también. Si somos parte de un cuerpo y no estamos bien conectados, no solo afecta al cuerpo, sino que nos afecta también a nosotros. Por eso la palabra del Señor decía, el ojo no puede decir, no necesito de la mano, y la mano no puede decir, no necesito del ojo, sino que cada uno de nosotros nos necesitamos, por más pequeñito, entre comillas, o insignificante que parezca el miembro. Si un miembro del cuerpo se debilita o se infecta, esto afecta a otros miembros. Yo les contaba algún día a los hermanos de la iglesia que uno no tiene muy en cuenta ciertos miembros del cuerpo hablando en la parte humana. Y un día alguien en un aeropuerto me dejó caer una maleta en el dedo pequeñito del pie. Y yo no, pues estaba con zapatos, yo no me puse a mirar, pero yo sentía que me hacía así, me hacía como que me dolía. Cuando llegué a casa de los pastores que me recibieron, la pastora es médico y ella enseguida me dijo, pastor, quítate el zapato. Y me dijo, no, pastor, le rompieron el dedito, le tengo que hacer una cirugía. Pero ¿cómo que me rompieron el dedito? Sí, pastor. Y le cuento, me dolió hasta la cabeza. Era la uñita, el dedito pequeñito. ¿Y sabe una cosa? Todo el cuerpo se afecta, inclusive para dormir. Ahora sí me rozaba la cobija, todo. Y antes yo ni me fijaba en el dedito chiquito. Quiero decirle algo. Todos ustedes son muy importantes para Dios y cada uno de nosotros. Dios nos ha dado dones y esos dones tienen el propósito no solo de edificarnos nosotros, sino de edificar a otros. Pablo detectó que la iglesia estaba descuidando la profecía y le estaba dando un énfasis equivocado a las lenguas. Quiero aclarar un poquito esto para que tengamos un poquito de dirección. No piense usted que los profetas del Nuevo Testamento estaban prediciendo el futuro. No, eso no era lo cuando hablamos de profetizar, no era lo que estaban haciendo. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? En nuestro tiempo, usted y yo tenemos la Biblia ahí en la mano. Yo como pastor, entonces yo preparo un mensaje, el Espíritu Santo me habla a través de la escritura, habla a mi corazón y yo lo escribo y se los doy. Pero en ese momento, en ese tiempo, para cuando estamos hablando esta palabra, ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento en sus manos. Y en el Antiguo Testamento, digamos, más bien los apóstoles, lo único que tenían era la lectura de esto y la revelación directa del Señor por medio del Espíritu Santo. Y generalmente comunicaban ese mensaje a la iglesia y la hablaban a la iglesia.
y profetizaban, eso es lo que hablamos, profetizaban el mensaje, hablaban el mensaje. A eso era lo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí. La profecía era diferente al tiempo actual, ¿verdad? Porque en este momento el Señor a nosotros nos habla primordialmente a través de las escrituras. Entonces Pablo le daba un valor muy importante a la profecía. ¿Por qué? Porque podía la persona recibir un mensaje claro y directo. Pero a algunas personas les venían lenguas. Y este don de lenguas, pues para algunos era algo nuevo, era algo bonito. Y todos querían hablar en lenguas, pero no había quien interpretara. La profecía dice, le habla a los hombres y las lenguas le hablan a Dios. Ahí mismo, vuelva a leer, por favor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, aquí hay tres ingredientes para la profecía, ¿cierto? Toda profecía tiene que tener edificación, exhortación y consolación. Bueno, eso lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de esto específicamente. Entonces, si son celosos de los dones espirituales, por lo menos procuren tener los mejores dones, era lo que estaba diciendo Pablo. Era el consejo de Pablo. ¿Ustedes les gustan los dones? Traten de tener los mejores. Pídale al Señor que le dé los mejores, porque recuerde que también los dones son regalos de Dios. La profecía era mejor. ¿Por qué? Porque edificaba a la iglesia, daba ánimo a la iglesia, consolaba a los oyentes, traía corrección, siendo esto que toda persona, alabado el nombre del Señor, requiere esa dirección. Pero todas las personas lo que querían era hablar en lenguas. Y déjeme explicarle esto. ¿Son lenguas desconocidas? Bueno, desde el comienzo de la iglesia, las lenguas fueron idiomas conocidos, reconocidos por los oyentes. Vamos a dar una miradita por Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Mire lo que pasó. Aquí fue cuando primero se aparecieron las lenguas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vaya al verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vaya al versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Señor. Esas lenguas que estaban haciendo, hablando las maravillas del Señor. Quizás la lengua era desconocida para el que la hablaba y tal vez era desconocida para algunos oyentes, pero no era desconocida para el mundo. Entonces, es lamentable que la gente tenga la idea que las lenguas se utilizan para simplemente
tener una manifestación en una reunión, en una iglesia solamente. Necesitamos urgentemente pedirle al Señor que esas lenguas que el Señor nos da, las podamos ejercitar en nuestro tiempo privado y personal con el Señor. Yo creo en las lenguas y creo, como dice aquí, que hablamos palabras y misterios y le hablamos al Señor con nuestra oración y cuando el Señor nos ministra en nuevas lenguas. Yo lo creo. Pero si las lenguas son usadas en público, se requiere una interpretación para que pueda el oyente ser edificado. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Pues que los unos hablaban en lenguas, pero nadie entendía. Había un desorden. Entonces le dice, mire, qué bonito que todos hablaran en lenguas, pero yo prefiero que todos profeticen, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a los oyentes. Alabado el nombre del Señor. Entonces Pablo tenía temor de que el uso excesivo de hablar en lenguas dentro de la iglesia convenciera a los perdidos de que los creyentes estaban era o tomados o locos. Primera de Corintios 14:23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos y no dirán que estáis locos. Entonces los creyentes en Pentecostés ensalzaban las maravillas de Dios, pero se predicó el evangelio para que los oyentes pudiesen entender claramente la maravilla del Señor. El creyente que habla en lenguas, habla con Dios en alabanza, habla con Dios en adoración, pero el creyente que profetiza comparte la palabra con la iglesia y ayuda a los que escuchan a entender el plan del Señor. Bueno, entonces esto nos lleva a un segundo contraste. La profecía edifica la iglesia. Las lenguas solo edifican al que habla. Vaya conmigo, por favor, y siga leyendo ahí el versículo 4 y el versículo 5. Lea ahí el versículo 4 y el versículo 5. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo quiero hacer énfasis nuevamente en esa palabra, edificación. Pablo no negaba el valor de las lenguas. Ni estamos diciendo aquí que las lenguas quedaron abolidas y que no vamos a orar en lenguas. No, claro que las lenguas tienen un valor muy lindo y bendecidos los que han sido bautizados en lenguas. Pero si se coloca solo el valor a, a edificarme a mí mismo y no a edificar al cuerpo de Cristo, pues vamos a tener una descompensación. Nosotros hemos sido puestos en un cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces dice aquí, mayor es el que profetiza, porque el que habla en lenguas solamente se edifica a sí mismo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas personas no entienden lo que significa profetizar y entienden profecía solamente a la luz de los profetas del Antiguo Testamento, profetas menores. Pero el mayor de los profetas fue Cristo Jesús. ¿Y qué es la profecía? Hablar los planes y propósitos de Dios
para la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces un profeta no es el que le va a decir, mire, sáquese, se va a ganar la lotería con el número tal. No, eso es un adivino, ¿verdad? Un profeta es el que marca el camino de Dios para una persona. Y la mayor profecía y más grande de todas es la palabra de Dios. Amén. No estoy diciendo con esto que no hay profetas. Claro que sí, pero es importante tener en cuenta lo que estoy hablando. Y dice él otra vez, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El mensaje no lo hace ningún bien a la iglesia, a menos que las lenguas estén interpretadas. Si las lenguas no tienen interpretación de lenguas, no le hace bien a la iglesia, aunque le haga bien al que las dice. Pablo enseñó que debía estar presente un intérprete antes de que se pusiera en práctica el don de las lenguas. Eso se llama el orden y la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. No es cierto que una persona no tenga control sobre su boca, ni sobre su mente, ni sobre su cuerpo, ni sobre su ser. Eso no es cierto, porque el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo toma dirección en una persona. Entonces, inclusive la palabra del Señor dice que el Espíritu se sujeta a la misma voluntad del hombre. Bueno, entonces cuando una persona obra como que nadie le puede decir, nadie le puede coger, etcétera, etcétera, para no hablar de cosas específicas, creo que todos me están entendiendo, es importante que hay un orden en el Señor. Hay que tener presente que los miembros de la iglesia de Corinto no se sentaban en las reuniones con la Biblia sobre sus faldas, como lo hacemos nosotros. En el Nuevo Testamento se estaba apenas escribiendo los rollos del Nuevo Testamento. Algunos del Antiguo Testamento eran muy costosos y no estaban a la disposición de la mayoría de los creyentes. Entonces Dios hablaba con su pueblo directamente por medio de maestros, por medio de profetas, y el mensaje a veces se daba en una sola lengua, en lengua que la gente pudiese entender. Los tres dones de ciencia, el don de la profecía y el don de lenguas funcionaban juntos para impartir una verdad a la iglesia, una verdad que la sostuviese, una verdad que la edificase. Alabado el nombre del Señor. Entonces Pablo enfatiza la importancia de la enseñanza de la doctrina en la iglesia. Nuestra adoración debe estar basada en la verdad. De lo contrario, se convierte solamente en una emoción, en algo pasajero. Los creyentes necesitan saber qué es lo que creen y por qué lo creen. Y la tarea del profeta era hablar la verdad a la iglesia y en consecuencia edificar a la iglesia. Es por eso que la profecía ha sido tan mal interpretada últimamente. ¿Por qué? Porque el profeta termina diciendo es lo que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar es cosas de esta tierra y no de la eternidad. Y la palabra profética habla más de nuestra eternidad que de nuestro tiempo pasajero aquí. Las personas entonces han confundido mucho eso y tenemos que volver a los primeros comienzos. Alabado el nombre del Señor. Mire, en el ministerio el Señor me ha permitido
participar de muchas iglesias, de muchas reuniones, en conferencias. Siempre he tratado de comunicar la verdad de Dios a la gente. Y a veces hay un preámbulo, ¿cierto? La alabanza, la adoración. Y la música a veces no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Y como que choca, ¿verdad? Pero en otras ocasiones, como que estamos en el espíritu y hasta las alabanzas, hasta el pasaje bíblico que lee el diácono, todo va enchufadito, alabado el nombre de Dios. En nuestra iglesia, yo cuando invito a una persona, yo no le digo, hágame el favor y predique de esto. Yo oro antes de invitarla y le pido al Espíritu Santo que le Entonces, hable a esa persona, alabado el nombre del Señor, que le diga a esa persona lo que Dios está hablando a la iglesia. Y he tenido la bendición de que, para no ser tan orgullosos, que el 98% de los que llegan están en el mismo espíritu para la gloria del Señor. ¿Sabe? Porque el Señor nos ha llamado a edificar el cuerpo de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cada vez que en nuestro ministerio hemos buscado la edificación, el Señor nos respalda. Usted y yo tienen que buscar siempre la edificación y no el entretenimiento. Nosotros no somos llamados a entretener a nadie. Dios nos ha bendecido y la gente necesita recibir ayuda de parte de Dios. Un ministerio que no edifica, destruye. Piensen siempre eso. Un ministerio que no edifica, destruye. No importa lo espiritual que pueda parecer. Cuando explicamos y aplicamos la palabra de Dios en la vida de las personas, el ministerio es un ministerio de edificación. Por eso, cerciórese siempre que en el uso de sus dones espirituales, de edificar, de levantar, de consolar. Y cuando estaba hablando aquí el apóstol Pablo, hablando acerca del don de lenguas, quiero devolverme un momentico para decirlo. El don de lenguas todavía está vigente, no ha terminado. Nosotros no somos cesacionistas. Los cesacionistas son los que dicen que los milagros, que el don de lenguas, que el don de profecía terminó. No ha terminado. Va a terminar. ¿Cuándo? El día que venga el Señor por nosotros. Pero el don de lenguas debemos usarlo de una manera correcta. Generalmente el don de lenguas es para edificación personal. Cuando yo estoy orando en mi tiempo personal, hay momentos que el Espíritu Santo me da ese don de lenguas para yo poder interceder en el Espíritu por cosas que el Espíritu Santo quiere que yo interceda, ¿verdad? Y si el Señor da el don de lenguas en público, generalmente tiene la interpretación, porque un don de lenguas sin interpretación no trae edificación en el cuerpo, sino puede traer confusión. ¿De acuerdo? Y la idea es que todos profeticemos y cuando hablamos de profetizar, volvemos a lo mismo. El profeta es el que vuelve a la palabra, explica la palabra, enseña la palabra y aplica la palabra de Dios. Eso es ser un profeta del Señor. Luego veremos los dones proféticos más adelante ya como don, pero esto del toque profético lo requerimos todos para la gloria del Señor. Pues nada, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, porque nos edifica, nos enseña. Y número dos, quiero animarles a todos. Llegamos a un fin de semana. Ustedes todos les invito a congregarse en sus iglesias,
no se queden en casa, adoren al Señor. Los hermanos en Colombia, tenemos votaciones este domingo. Yo le invito en el nombre del Señor a que haga ejercicio de esa bendición de poder ir a las elecciones. Ore al Señor, no vote ni por colores ni por nada. Pídale al Señor dirección, porque somos nosotros los hijos de Dios quienes también en nuestras manos Dios nos ha dado ese poder para elegir dirigidos por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis amigos, mis hermanos, los pastores, los líderes que estamos aquí, Señor. Ay, Padre, gracias porque tú también quieres poner orden aún en el servicio, en la iglesia, en cómo hacemos nuestras reuniones, en cómo desarrollamos nuestros dones, Señor. Y gracias porque lo primero que tú quieres hoy que entendamos es que cada don, cada ministerio tiene una tarea en sí, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ayúdanos a no perder el foco, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que están aquí, sus vidas este fin de semana, los pastores, sus iglesias, sus ministerios. Que el Señor se glorifique con poder a través de la palabra y le sigan las señales, los milagros y prodigios para la gloria de su nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Nos vemos el lunes, si el Señor lo permite. Dios los bendiga. Amén.